Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a nuestra masterclass de etiquetado de documentos. Si tienen alguna duda, comentario respecto a la presentación, respecto a estas herramientas, con mucho gusto las pueden colocar en el chat. Mi compañero Diego va a estar apoyándonos con sus respuestas. Entonces, si de igual forma las quieren guardar para el final de la presentación, con mucho gusto vamos a dar un espacio. Ok, entonces sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra masterclass de etiquetado de documentos. Y antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. Ok, ¿qué pasa si el día de hoy un colaborador descarga una propuesta confidencial y la envía por error a una cuenta personal de Gmail, ya sea por error o de manera intencional? ¿Qué sucede con este documento? Ok, perdimos el control de él. Podemos impedir que lo abran, ¿no? Podemos saber quién lo abrió y cuándo. Creo que son de las preguntas que muchas veces ocurren en las organizaciones y que llegan a suceder, ¿no? Desgraciadamente llegan a suceder. Y la mayoría de las organizaciones no tienen una respuesta para estas preguntas, ¿ok? ¿Cómo vamos a solucionar eso con Microsoft Purview? ¿Ok? Esta herramienta nos va a ayudar precisamente a resolver ese problema. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué vamos a revisar? ¿Ok? Como lo mencionamos, ya vimos que es Microsoft Purview. Vamos a entrar específicamente en la parte de información de protección de información, ¿ok? Posteriormente nos vamos a ir con cifrado y protección persistente. Eso es muy importante. Y por último, el tema de auditoría, ¿ok? Si conocemos cada una de estas vertientes, vamos a poder responder las preguntas que hacíamos inicialmente, ¿ok? ¿Por qué es importante el tema de Microsoft Purview? ¿Okay? La información básicamente es de los activos más valiosos que tiene cualquier organización. ¿Okay? En ellos tenemos contratos, estados financieros, información de los clientes, propiedad intelectual, datos personales, etcétera, ¿no? El problema es que la información hoy viaja entre correos, Teams, OneDrive, SharePoint, dispositivos, etcétera. Pero la pregunta fundamental y va relacionado a lo que les preguntaba inicialmente es, ya no ya no es si la información va a salir, es qué pasará con esa información cuando salga, ¿ok? Y cómo vamos a protegerlo, ¿ok? Para ello necesitamos clasificación, cifrado y auditoría, ¿ok? Que esto es básicamente los tres pilares que tenemos en este slide, ¿no? Primero vamos a clasificar, vamos a tener un cifrado y una protección persistente y posteriormente también tenemos la capacidad de hacer una auditoría. Ok, vamos a revisarlo directamente en la plataforma para que no sea únicamente un tema de presentaciones. Y lo primero que vamos a revisar es la parte de la consola de Microsoft Purview y cómo vamos a clasificar, cómo vamos a generar una etiqueta para que sea mucho más sencillo. Ok, ok. Tenemos nuestro panel de administración. Como lo hemos mencionado, nos vamos a ir a Microsoft Purview. Y dentro de las muchas funcionalidades que vamos a encontrar, vamos a revisarnos. En nuestra plataforma, la que nos interesa el día de hoy, de todas las soluciones que nos puede brindar, es la de protección de información. ¿Ok? Dentro de ello, lo primero que necesitamos hacer es clasificar la información. ¿Ok? Todos los documentos, correos electrónicos, en ese sentido, para que estén protegidos, vamos a primero clasificarlos. ¿Cómo vamos a clasificarlos? Asignando distintas etiquetas a cada uno de ellos. ¿Ok? Obviamente no tienen el mismo valor cada uno de esos documentos, por lo cual no los debemos proteger de la misma forma. ¿Ok? Entonces, primero vamos a generar las etiquetas, después las vamos a publicar. ¿Ok? Aquí ya tenemos algunos que son los que utilizamos. Sin embargo,
con el fin de que esto sea mucho más interactivo, vamos a generar la etiqueta completa. ¿Okay? Entonces vamos a darle un nombre. Es importante, todos los valores que tengamos con el asterisco en rojo vamos a necesitar, son obligatorios, necesitamos llenarlo. Ok, este es el nombre que se va a mostrar. Aquí vamos a darle una prioridad a la etiqueta. Aquí podemos dejarla en más alta o de ahí cambiar el tipo de prioridad que vamos a tener. Ok, aquí podemos dar una descripción para los usuarios. Y una descripción para los administradores. Adicional, podemos agregar el color que utilizaremos, ¿no? En este caso vamos a dejarlo en naranja. Ok, el siguiente ámbito que vamos a definir es dónde vamos a aplicar esta etiqueta, dónde queremos que aparezca. Ok, a nosotros nos aparecen todas las funciones habilitadas por el tipo de licenciamiento que tenemos, que es 5. Digamos que con Business Premium se habilitarían las 2 primeras y estas no nos permitiría habilitarlo. Okay, esas son características que va liberando Microsoft de acuerdo al licenciamiento. Okay, si tienen dudas al respecto en este tema, se pueden acercar con nosotros y con gusto los apoyamos. Okay, para nuestro caso lo vamos a dejar abierto a archivos, correos, reuniones, grupos y sitios. Okay, todo esto es lo que podemos etiquetar. Ok, aquí vamos a elegir la protección para estos elementos seleccionados. Ok, es decir, si queremos controlar el acceso, proteger reuniones y chats, para nuestra explicación en específico y que es lo que se utiliza la mayoría de las ocasiones, lo vamos a dejar para correos electrónicos y documentos, ¿ok? Con el fin de no abrumarnos con tanta información. Entonces, en este caso, lo que queremos es controlar el acceso, ¿ok? En esta que vamos a utilizar en test, vamos a controlar el acceso, ¿ok? ¿Cómo vamos a controlar el acceso? Como seleccionamos controlar el acceso, vamos a asignar los permisos. Es decir, si yo le asigno los permisos desde este momento o si voy a pedir que el usuario aplique esos permisos cuando ellos apliquen la etiqueta. Ok, vamos a colocar si va a expirar, ¿no? En una fecha específica, después de cuántos días al aplicar la etiqueta, etcétera. Ok, no significa que van a tener un acceso permanente, sino también podemos acotar, es decir, yo quiero que mi etiqueta expire en 5 días después de que yo mande el correo con esos permisos, después de que yo mandé el documento con esos permisos, etcétera, podría expirar esa autorización después de 5 días. ¿Ok? Si no queremos que expire, entonces lo dejamos en nunca. Y también si les vamos a permitir la conexión, el acceso sin conexión, o necesitamos que siempre estén en línea para que esto se pueda ejecutar. Ok, aquí me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo, al controlar los permisos, estaríamos ya con una protección persistente. Ok, lo que significa que no importa si ellos no están en línea, etcétera, van a estar reflejándose esta protección o estas etiquetas. Ok, aquí podemos asignar permisos a usuarios específicos. O podemos dejarlo abierto. Cuando asignamos permisos específicos, es decir, yo puedo, por ejemplo, cerrarlo a que únicamente sea, voy a poner un ejemplo, podríamos agregar una etiqueta a la cual solamente puede ver miembros de la organización. ¿Cómo hago eso? Puedo agregar a todos los grupos de su organización o puedo agregar dominios en específico. ost.com.mx. ¿Ok? Le damos a agregar. Entonces aquí le estamos dando permisos a ost.com.mx y supongamos que solamente
quiero que sea de manera interna. Si quisiera que se comunique únicamente con otro dominio en específico fuera de la organización, lo puedo delimitar desde esta parte. ¿Ok? Aquí lo voy a seguir con el ejemplo para que sea únicamente de uso interno. Me va a decir que este dominio tiene los permisos de coautor para la etiqueta que voy a publicar. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir al tema de a nuestro siguiente apartado, que es el etiquetado automático. Inicialmente la recomendación es que siempre sea un etiquetado manual. Posteriormente, que los usuarios ya están familiarizados con el tema de etiquetado, el funcionamiento, cuándo aplicarlas, cuándo no, etcétera, podemos habilitar el tema de etiquetado automático para archivos o mensajes de correo electrónico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros desde un inicio habilitamos esta parte, corremos el riesgo de muchos falsos positivos o que se estén encriptando documentos o archivos que no queremos. ¿Ok? Entonces, recomendamos siempre que los usuarios se familiaricen primero con estas herramientas y posteriormente ya puedan acceder a un tema de etiquetado automático. Ok, aquí agregamos las condiciones, cuando el contenido coincida con ciertas características, aplicar esta etiqueta, ok, o podemos recomendar a los usuarios cuándo agregar las etiquetas con base en las condiciones que tengamos en la parte superior. Ok, por el momento lo vamos a dejar deshabilitado. Vamos a definir los parámetros de protección para grupos y sitios. ¿Cómo lo estamos enfocando únicamente en el tema de correo electrónico y archivos? Vamos a dejar esta parte sin habilitar y nos vamos a ir a crear etiqueta. Ok, aquí nos da un pequeño resumen de el nombre, la descripción, lo que vamos a tener para mostrar, etcétera, ¿no? Nos dice que tiene un control de acceso y de manera automática nos dice, ok, ya generaste tu etiqueta, ahora el siguiente paso sería publicar esa etiqueta. Lo podemos hacer desde esta parte, ok, nos podemos ir directamente a publicar la etiqueta o le puedo decir no crear una directiva todavía y me lo va a cerrar, ok. En esta parte podemos ver el resumen, estas son las que tenemos previamente ya cargadas. Y podemos generar distintas etiquetas, sin embargo, no todas van a estar publicadas, eso es importante. Ok, como lo habíamos mencionado, le vamos a dar una prioridad, en este caso va en orden progresivo, ¿no? Siempre va a tener una mayor prioridad en la parte superior y posteriormente va a ir aumentando. Ok, esta en particular, ¿no? Vamos a revisar un par de ellas, que son las que tenemos publicadas en un momento más. Sin embargo, para no confundirlos, nos vamos a ir ahora a publicarlos, ¿ok? Ya tenemos nuestras etiquetas, o en este caso nuestra etiqueta de ejemplo generada, ahora la vamos a publicar, que es cuando nos va a aparecer disponible en las distintas plataformas. ¿Ok? Nos vamos a ir a directivas, directivas de publicación, y aquí vamos a ir a publicar etiqueta. ¿Ok? Vamos a elegir qué etiquetas quiero publicar. Yo puedo tener eh, tengo disponible las que tengo generadas. En este caso solamente voy a agregar la que acabamos de generar. ¿Ok? En el tema de asignar unidades administrativas, de igual forma es una funcionalidad que nos brinda Microsoft 365 E5. ¿Ok? Podemos agregar únicamente una unidad de administración o delimitarlo a que cierto grupo esté publicado. ¿Ok? Lo podemos hacer desde esta parte. En este caso lo voy a dejar en directorio completo. O podría también desde aquí incluir solo grupos específicos, excluir a algunos o en este caso dejarlo habilitado para todos. Que quiero que se publique
en nuestro correo electrónico y vamos a comenzar con la configuración de esta directiva de publicación. Ok, puedo colocarle que cuando ellos quiten una etiqueta, si ya colocaron una etiqueta o se colocó de manera automática, brinden una justificación. Es decir, ok, ahorita vamos a revisarlo ya en el ejemplo, pero te va a solicitar una justificación pidiendo si cambiaste de confidencial, por ejemplo, o de interno a público, cuál fue la razón, etcétera. Ok, todo esto recordemos que va a quedar auditado. Ok, aquí viene algo importante. Puedo hacer que los usuarios, perdón, apliquen una etiqueta de correo electrónico a documentos y correos. Es decir, ellos no les va a permitir enviar el correo hasta que no apliquen cualquiera de las etiquetas que tenemos disponible. Ok, de igual forma, esta opción la recomiendo ya habilitar cuando se tenga una familia, que estén mucho más familiarizados con la herramienta los usuarios. Ok, esto con la finalidad de que el área de TI no se sature de solicitudes que tal vez se pudieron prevenir. Ok, en este caso la vamos a dejar deshabilitada, pero si yo quiero ya forzar, si ellos ya están familiarizados, puedo obligar a que ellos asignen una etiqueta sí o sí y siempre los documentos o los correos vayan clasificados. Ok, esta herramienta también se conecta con el tema de Fabric o Power BI. Entonces, podemos extender esas etiquetas y esa protección. ¿Ok? Entonces, algo que también podemos hacer es aplicar una etiqueta predeterminada a los documentos, es decir, desde que abran el documento, yo ya voy a generar, en este caso, como solamente estoy publicando una, me muestra esta opción, ¿no? Si estoy publicando varias, desde aquí me aparecería ya sea, por ejemplo, público o confidencial, los puedo mandar todos de manera predeterminada confidencial y posteriormente ellos tengan que hacer el cambio y mandar una justificación de por qué están haciendo el cambio, ¿ok? O podemos deshabilitar la parte de justificación. Al final del día no buscamos hacer la operación mucho más difícil, simplemente si es necesario el tema de proteger o de encriptar estos documentos o información. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a dejar en ninguno. De igual forma, vamos a tener la capacidad de tener una configuración predeterminada para correos electrónicos. En este caso lo vamos a dejar igual que en documentos. Okay. En la parte de abajo viene algo importante que es el tema de heredar etiqueta de datos adjuntos. Okay. ¿Qué sucede si mi documento ya está etiquetado y no sé, como confidencial y lo subo al correo electrónico y lo dejo como en público? ¿Ok? Como lo menciona, va a tomar siempre la etiqueta que tiene mayor prioridad. ¿Ok? Entonces va a poder reemplazar el público que yo estoy colocando en el correo electrónico, pasarlo inmediatamente a confidencial, puesto que tiene una mayor jerarquía el tema de que sea confidencial. ¿Ok? Por eso es importante eh, cómo vamos a tener en el orden de jerarquías nuestras etiquetas. Ok, y también viene el tema de, como lo mencionábamos, el tema de aplicarlo a reuniones y eventos en el calendario. De igual forma podemos heredar las etiquetas que compartimos en los archivos, en las reuniones, etcétera, ¿no? O sea, esto nos va a proteger no solamente el correo electrónico, los documentos que nosotros generamos, sino también los documentos al compartirlos en las reuniones. Lo mismo para el tema de Fabric y Power BI. Y vamos a asignarle un nombre. En este caso vamos a dejar la descripción vacío. Uh, Me dice que este escenario ya existe.
Entonces, recordemos, vamos a generar primero nuestras etiquetas y posteriormente las vamos a publicar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedería en este aspecto? Vamos a esperar a que nuestra sincronización esté completada. ¿Ok? Actualmente nos dice que no está disponible. Posteriormente nos va a decir que se está sincronizando. ¿Ok? Mientras eso sucede, vamos a tomar como ejemplo los que tenemos generados en la parte de arriba, solamente para recapitular y ver que son efectivamente las etiquetas que nosotros tenemos publicadas, ¿no? Que son personalizado, interno ST, público. ¿Ok? Si yo me voy al tema de Outlook, por ejemplo, voy a tomar un correo electrónico. Aquí vamos a tener nuestras etiquetas de confidencialidad. Ok, ahorita veíamos que en nuestro perfil teníamos publicado personalizado, interno, OST y público. Ok, porque a mí me aparece una de consultoría que es básicamente la de aquí arriba. Ok, entonces ahí podemos controlar qué etiquetas le aparecen a qué usuarios. Ok, y eso lo podemos hacer desde esta parte, como les comentaba. Este solamente está para un grupo, no les aparece a todos, entonces ahí podemos ir definiendo qué etiquetas le aparecen a qué usuarios o a qué grupo. Ok, esto lo podemos delimitar por grupo, por, de un momento, por grupo o por usuario. Ok, entonces en este caso vamos a tomar un ejemplo. Yo esta lo voy a etiquetar, voy a poner la confidencialidad de solamente uso interno, ¿no? Aquí está el color que yo elegí en su momento para esta etiqueta y supongamos que la quiero cambiar, ¿ok? Lo que les mencionaba, me va a pedir una justificación. Ya nos aplica la etiqueta anterior, ¿ok? La etiqueta anterior era incorrecta o necesito explicar más a detalle, ¿ok? En el caso que yo quiera cambiar el tipo de etiqueta, ¿ok? Recordamos que inicialmente no tenemos ninguna, pero podemos configurar que sí se aplica una etiqueta de manera automática. La parte superior ya nos indica que está como interno OST. Vamos a colocar esta parte y lo voy a mandar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otro ejemplo muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos distintas etiquetas. La anterior fue interno, consultoría está para un grupo en específico, pero ¿qué pasa con personalizado? Ok, esta de personalizado, ahorita no regresamos a la parte de etiquetas, pero básicamente lo que tenemos configurado es que solamente los remitentes eh, que tenemos inicialmente puedan, puedan abrir el correo. Ok, si buscan reenviarlo, no les permitiría. Y se van a definir qué permisos van a tener sobre eso. ¿Ok? Entonces aquí estamos mandando ya un par. Y lo mismo que sucede en el tema de correo electrónico, estas etiquetas disponibles, es lo que vamos a tener disponible en nuestras herramientas de Office, ¿ok? Ya sea Word, Excel, PowerPoint, ¿ok? Vamos a tener nuestras etiquetas de confidencialidad de este lado, ¿ok? Entonces vamos a guardarlo
Vamos a dejarlo como demo 3. Vamos a aplicar la etiqueta solamente que sea interno o vamos a utilizar la de consulta. De igual forma, como estoy haciendo un cambio, debo justificarlo y aquí ya me cambió a que sea consultoría. La voy a guardar en mi repositorio. Tengo el guardado automático. O la voy a compartir con alguien externo. Entonces, ya sea que lo apliquemos en documentos, ya sea que lo apliquemos en correo electrónico, ¿no? Son las mismas etiquetas y van a tener el mismo funcionamiento. Ok, ¿cómo me estaría llegando esta información o cómo veo esta información? Vamos a poner, a regresarnos a nuestra pantalla. Ok, aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a esta parte y se dan cuenta, tenemos un candado en cada uno de estos correos que se han enviado. Ok, nos dice el tipo de etiqueta que viene, para quién está dirigido. Si por alguna situación yo hubiera agregado un usuario externo, ya sea con correo personal o un dominio ajeno al que tenemos en ost.com.mx, este documento vendría, este archivo, perdóname, este correo vendría encriptado, no lo podrían abrir. Sí pueden visualizar esta parte del lado izquierdo, pero no pueden ver el contenido de este correo. ¿Ok? ¿Cuántas veces no hemos enviado un correo por accidente o agregado personas que no deberían estar en la fila de correos? Entonces, con esto no solamente vamos a proteger, sino también vamos a generar una protección persistente. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando no tenemos Microsoft Purview? Los archivos pueden compartirse, reenviarse libremente y realmente no se tiene un control sobre la información de la organización. ¿Ok? En nuestro segundo ejemplo tenemos uno personalizado y precisamente es distinto porque me voy a regresar. Si yo me voy al primero, se dan cuenta, tengo habilitadas las opciones, ¿no? De, de reenviarlo. Si yo lo reenvío a alguien externo, no lo va a poder abrir, únicamente es de uso interno. ¿Ok? Eso está en los permisos que estamos generando. Y si se dan cuenta, este tiene una etiqueta distinta, ¿ok? Que fue personalizado. Recordemos que personalizado, de acuerdo a lo que tenemos configurado, no lo pueden reenviar, no lo pueden compartir con alguien más, es únicamente para nuestro destinatario. ¿Ok? Entonces aquí automáticamente, aunque pertenecemos a la misma organización, está deshabilitada la parte de reenviar. ¿Ok? No tengo la capacidad de reenviarlo. Si tuviera un archivo adjunto, sucede exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahorita vamos con ese ejemplo. ¿Ok? De igual forma tenemos un uso interno, etcétera. Ok, aquí sí me permite responderle a los usuarios, entonces eso es lo que sucedería. Me voy a regresar nuevamente a la consola. Entonces vamos a tener distintas etiquetas y distintas funcionalidades con cada una de ellas. Ok, vamos a revisar cómo va nuestra publicación. Vamos a darle en actualizar. Y aquí nos dice que ya tiene una sincronización en curso. Ok, esta publicación también tiene una prioridad, al igual que en las etiquetas de confidencialidad. Recordemos para qué las utilizamos. Entonces, mientras no esté nuestra sincronización completa, no va a aparecer aún como disponible esta parte de nuestra nueva etiqueta en test. Ok, recordemos que ahorita la publicamos para todos. Ya no voy a hacer una modificación sobre la misma para evitar que este tema de sincronización se prolongue más. Ok, entonces
hasta el momento hemos definido cómo generar una etiqueta, cómo publicarlas, cómo utilizarlas en el correo electrónico, en los documentos, ¿no? Hicimos el ejemplo principalmente con el tema de Word. Voy a mostrarlo muy rápido, que estas mismas etiquetas aparecen ya sea en Excel, en PowerPoint, etc. Vamos a generar uno en blanco. Y ahorita estoy en la versión web. La única que hemos revisado en la aplicación como tal ha sido la de Outlook, que aparecen exactamente las mismas etiquetas. Aquí las tenemos, ¿ok? Pero también nos aparecen estas mismas etiquetas en nuestras aplicaciones. Que si yo tomo la aplicación, abro un documento en blanco, de igual forma, ¿qué sucede y cuál es la diferencia principalmente cuando utilizamos estas etiquetas en la web y en un entorno de aplicación? ¿Ok? En la web siempre va a estar habilitado el tema de que esté guardado automático, es por eso que me aparecen ya las etiquetas, que me aparece el tema de Copilot, etcétera. ¿Ok? En el tema de la aplicación está el tema de sensibilidad, pero aún no está habilitado. ¿Por qué? Porque yo necesito tener este documento almacenado sincronizándose con mi OneDrive. ¿Ok? Eso es muy importante. Necesitamos tener esta información sincronizada o almacenada en nuestro OneDrive. De otra forma, no se pueden aplicar etiquetas, de otra forma, no podemos sincronizar esa protección. ¿Ok? Entonces, hay otras herramientas de Microsoft 365 que pueden limitar, obligar al usuario a que siempre esté almacenándose toda la información en OneDrive, no necesariamente lo que esté únicamente en el repositorio. ¿Ok? Pero esos son temas que veríamos en otra presentación. ¿Ok? Entonces, una vez que ya lo guardé, en automático se me habilitan las opciones. ¿Ok? Esa es una funcionalidad distinta en la aplicación que en la web. ¿Ok? Pero una vez que lo tenemos habilitado, funciona exactamente igual. Demo 4 como el documento. Lo voy a dejar como personalizado. Y aquí le voy a establecer los permisos. ¿Ok? ¿Quién va a poder leer? ¿Quién puede cambiar el documento si únicamente quiero que lo lean? Estos usuarios pueden ser externos. Los correos que voy a colocar pueden ser externos. Y aquí me dicen automático quién tiene el control total sobre este documento. ¿Ok? Aquí vamos a dejar que termine ese proceso. O en su defecto podríamos aplicar una etiqueta distinta, etcétera. ¿Ok? Aquí únicamente estaban dando los permisos de leer a un miembro de la misma organización. ¿Ok? Vamos a dejar que continúe con el proceso. Entonces, el funcionamiento es el mismo que tenemos en la web, que tenemos en las aplicaciones. Ahora, la seguridad, y eso es importante, la seguridad no termina cuando protegemos el documento. ¿Ok? Hasta el momento es lo que hemos hecho. Ahí no termina. También necesitamos saber qué ocurrió con él, cómo vamos a poder llegar a este punto con el tema de auditorías. ¿No? Lo mencionábamos en un inicio en nuestra presentación. Me voy a regresar un poco a nuestra presentación. ¿No? Ya vimos el tema de Purview, vimos el cifrado y protección persistente. ¿Qué significa eso? Que el cifrado protege el contenido incluso cuando el archivo sale de la organización. Eso es muy importante. ¿Okay? Ahorita revisamos algunas limitaciones. No se puede reenviar. Podemos delimitar que no lo puedan guardar. Entonces vamos a tener distintas. Denme un momento, por favor. Vamos a tener distintas funcionalidades y protección que podemos aplicar sobre estos documentos, ¿ok? No solamente estamos etiquetándolos, también los estamos cifrando, ¿ok? Esa es la parte que habilitamos en
al controlar el acceso. Vamos a cifrar quién tiene acceso a esta información, ¿ok? O al correo electrónico que estamos compartiendo. Y por último, el tema de tener esa auditoría de los documentos, esa trazabilidad sobre el uso de la información, ¿ok? Entonces, por eso les mencionaba, no termina esta parte de funcionar cuando protegemos el equipo. También necesitamos saber qué sucedió con él, quién abrió el archivo, desde dónde, cuándo, si intentó compartirlo, si falló con un acceso, etcétera. ¿Ok? Entonces me voy a regresar a la plataforma, tenemos nuestras directivas y esa auditoría la vamos a hacer también directamente desde Microsoft Purview, desde la parte de auditar. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar en ese aspecto? Ya vamos a tener predefinidas. Aquí lo que nos interesa, tenemos bastantes opciones. ¿Ok? Aquí lo que vamos a buscar es precisamente las actividades, ¿no? Supongamos que vamos a buscar etiquetas, etiqueta de confidencialidad aplicada. Entonces nos vamos a ir a seleccionar. Ahorita con eso que tenemos es suficiente. Y vamos a buscar algún usuario en específico al cual deseemos auditar. ¿Ok? Podemos colocar toda la organización, podemos colocar usuarios en específico, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese momento le damos en auditar y la misma herramienta va a correr el proceso de manera interna. Este proceso puede demorar un par de minutos, es por eso que me había anticipado en ese sentido. Y básicamente había solicitado un reporte anterior, el cual nos permite revisar qué etiquetas en este usuario, en este caso utilicé mi usuario, ¿no? Le pedí que buscara las etiquetas de confidencialidad que fueron aplicadas, las que fueron cambiadas para este usuario en específico. ¿Ok? Antes o en el intervalo que yo seleccioné solamente encontró 2, pero yo podría exportar esta información, ver a detalle qué es lo que sucedió. Entonces, a través de eso tenemos no solamente la protección, sino también tenemos la trazabilidad de qué está sucediendo una vez que ellos los comparten, ¿no? Si yo hubiera cambiado el tipo o tomando como ejemplo lo que ahorita hacíamos de cambiar el tipo de etiqueta, etcétera, todo eso me va a aparecer en los registros. ¿Ok? Te dice quién lo realizó, el tipo de registro que está realizando, la actividad, ¿ok? La operación que estamos realizando. Entonces, vamos a tener el detalle completo de qué es lo que está sucediendo. Aquí nos dice que habilitamos el de interno, el grado de severidad que tiene esa etiqueta, etcétera. ¿Ok? Entonces, podemos generar a detalle qué es lo que está sucediendo, podemos auditar qué pasa con esas etiquetas, ¿no? Cuándo se están aplicando, cuándo alguien las quitó. Entonces, a través de esto podemos tener las herramientas necesarias para decir, ok, nosotros configuramos que necesariamente, no, me voy a revisar a la parte de la publicación, por ejemplo, se aplique un tema de confidencialidad para todos los correos hasta que tú lo cambies. ¿Ok? Entonces, supongamos que alguien cambió a público algo que sí era importante a la organización, algo que por ninguna razón debería salir de la organización. Se tienen las herramientas, se tiene la trazabilidad para conocer en qué momento lo hizo, si lo hizo el usuario, si brindó una justificación o no, o qué fue lo que sucedió. ¿Ok? Esta parte de la sincronización es la que puede demorar un poco más para que nos aparezca disponibles. Es por eso que utilizamos de las que teníamos ya generadas previamente, pero una vez que me aparezca la sincronización completa, estará como disponible esa nueva opción de test que generamos durante nuestra sesión. ¿Ok? Entonces,
Voy a regresarme un poco, nada más donde teníamos nuestros 3 pilares. Que era cifrado, el tema de la auditoría y el tema de el etiquetado. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Perfecto. Si se quieren acercar con alguna duda de manera individual o tienen eh, quieren saber acerca de más de este producto, qué licencias le incluyen, qué licencias no le incluyen. De entrada les puedo decir Business Premium ya tiene esta opción de utilizar etiquetado de documentos, de archivos. De ahí nos vamos al segmento Enterprise, ¿no? Las que son Microsoft 365 E3, E5, por supuesto. Entonces, si quieren conocer un poco más de las funcionalidades o ver algún tema en particular alineado a las condiciones de su organización, con mucho gusto lo podemos realizar. Vienen nuestros números de contacto, nos pueden buscar de acuerdo al vendedor que tengan asignado. Entonces, si no hubiera alguna duda o comentario adicional de mi parte, sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por, por dedicarnos una hora de su tiempo para aprender algo en conjunto. Y estamos disponibles para próximas sesiones. De igual forma, si les interesa algún tema en particular en cuanto a todo el ecosistema de Microsoft 365 que les gustaría abordar, acérquense con su ejecutivo o directamente con nosotros y con mucho gusto revisamos de qué forma los podemos apoyar. Ok, si no hubiera algo adicional, de mi parte sería todo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.